¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto de la ansiedad? Bien, vamos. Primera consulta que hacemos, acérquense al micrófono, Perfecto. por favor. Sin miedo al micrófono. Ahí está. Ailín, ¿cómo te va? Buen día. Todo bien, buenos días para toda la audiencia. Bueno, es importante comenzar, cuando hablamos de ansiedad, es muy importante hacer la diferenciación entre lo que es ansiedad patológica y ansiedad esperable. Lo que nosotros solemos ver en la mayoría de la gente, uy, andás apurado, uy, querés todo rápido, vendría a ser como una ansiedad esperable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la ansiedad es una emoción al igual que el miedo, la alegría, la tristeza, la ira. Son emociones esperables, normales, que nuestro cuerpo la tiene incorporado, mejor dicho, nuestro cerebro lo tiene incorporado. ¿Por qué? Porque la ansiedad, al igual que el miedo, nos advierte de que hay un peligro, ¿sí? Y ante ese peligro tenemos que reaccionar. Eso es lo que vendría a ser la ansiedad esperable o la ansiedad normal. Después tenemos lo que es la ansiedad patológica, que es reaccionar ante algo que no es peligroso. Un ejemplo de ansiedad patológica, por ejemplo, son las fobias específicas. El miedo a los perros, el miedo a las arañas. Sabemos que un perro puede llegarte a morder, un perro grande, pero un perro chiquito que nosotros vamos caminando por la calle y nos ladra, y capaz que lo hace, pero porque le gusta hacer ruido, pero es imposible que nos llegue a morder. Pero nuestro cuerpo empieza a reaccionar de una manera bastante exacerbada, ¿sí? Con reacciones fisiológicas, con reacciones cognitivas, de pensamiento y con reacciones conductuales. Entonces, si nosotros vamos caminando por la calle y vemos un perrito chiquito que nos ladra y tenemos miedo a que nos muerda, y es muy poco probable que eso suceda. ¿Es probable? Sí, pero es poco probable. Entonces, las reacciones que suelen producirse en nuestro cuerpo, principalmente lo que son las reacciones fisiológicas, ya nos empiezan a demostrar que eso ya estaría más del lado de una ansiedad patológica. Ansiedades patológicas, bueno, no solamente la fobia social, también el miedo a la gente, el miedo al salir a la calle, los ataques de pánico, que hoy por hoy son una de las consultas que más llegan a terapia. Pero bueno, eso es como para hacer una definición más o menos de lo que es la ansiedad. La ansiedad es una emoción esperable, pero llega a ser patológica cuando las reacciones, tanto físicas como cognitivas y conductuales, son exacerbadas o no tienen relación con lo que nos provoca el miedo. Ahora, cuando, por ejemplo, tenés una situación de estrés y la persona reacciona activa y después que pasó esa situación conflictiva, se deprime. Es como que le baja la adrenalina, aparte del cansancio físico, porque consume mucha energía, se deprime. ¿Eso también se podría tomar como un trastorno de ansiedad con lo que pasó y no con lo que viene? Sino para atrás, no para adelante. Es que en realidad lo que se conoce como depresión y ansiedad son dos caras de la misma moneda. Son respuestas ante un estrés crónico o agudo. Ahí está. De hecho, por ahí muchas personas se autoetiquetan y dicen yo soy ansioso, yo soy depresivo, por ahí. Lo mismo con el consumo problemático, esta persona es drogadicta y demás. Son constructos, o sea, no existe la ansiedad, no existe la depresión, no existe la psicosis, no existen. Son maneras de entender, son herramientas, son modelos para comprender determinadas manifestaciones que algunas personas expresan por medio de conductas, por ejemplo. Claro. En este caso, muchas personas creen que son opuestas, pero en realidad lo que puede suceder es que la ansiedad y la depresión tienen una relación. De hecho, hay estudios que las correlacionan porque, por ejemplo, si una persona tiene ansiedad y constantemente está ante situaciones que la persona considera como aversivas o difíciles de superar o que la superan, digamos, de acuerdo a sus posibilidades o herramientas, la persona empieza a inhibirse, empieza a bloquearse, a no reaccionar. Y si esto surge a largo plazo, se mantiene o se sostiene, lleva a la depresión, que es básicamente desesperanza o inhibición conductual. La depresión también llega a un punto que, más allá de invalidar, también desespera. Y la desesperación por ahí puede llevar también a la ansiedad. Se retroalimenta. Claro, por ahí no importa que el huevo o la gallina, digamos, cuál es la causa. Si hay una correlación. En psicología es difícil encontrar una causa de algo. Hay pocas teorías que se la juegan a decir, bueno, esto se debe a esto. Porque hay multiplicidad de factores en ese sentido. Pero básicamente, ansiedad como depresión, más allá de los enfoques, está probadísimo que es una cuestión de una respuesta al estrés. Ahora, cómo cada persona se estresa depende muchísimo de su historia de vida, de las estrategias que usó, su personalidad, su sensibilidad, su predisposición, tolerancia al estrés, etcétera. ¿Tiene cura? La ansiedad, yo siempre cuando llegan pacientes al consultorio, lo primero que hay que decirles es, a ver, no es que vamos a
tener como objetivo a que tu ansiedad desaparezca, porque como bien decía antes, la ansiedad es necesaria, como el miedo, como la tristeza, como la alegría, como el enojo. Entonces vamos a tratar de que esa ansiedad disminuya y que solamente sea una respuesta acorde a la situación. Es decir, que si yo voy al mar y le tengo terror al mar, no me genere ansiedad del mar. Yo pueda meterme al mar, pueda disfrutarlo, ¿sí? A algo diferente que sería una ansiedad patológica, ir al mar, me voy de vacaciones a Brasil y ni siquiera puedo arrimarme a la orilla. Claro. Entonces lo que se trabaja en terapia es disminuir la intensidad y la duración también de la ansiedad. Y poder manejarla. Exactamente. Voy a plantear un tema que seguramente se nos da a todos cuando somos estudiantes. Esa ansiedad por el examen, ¿no? Sí. Que tiene que, digamos, darse y que por ahí nos cambia hasta la personalidad, ¿no? ¿Qué solución puede haber ante eso? Ante una ansiedad de una situación casi límite, y sobre todo cuando somos estudiantes jóvenes o noveles, o aquellos que por ahí nunca rindieron en la secundaria y tienen que rendir la primer materia en la universidad. Sí, esto más allá de una cuestión académica, estudiantil, universitaria, se puede generalizar a cualquier situación nueva o desconocida que una persona tiene que... Cito este caso porque me parece que es algo que nos pasó a todos, ¿no? Creo que todos hemos pasado por la facultad, que primero, la ansiedad que se viene el final, lo viene preparando. Llegás 3 días antes, estás como loco, con los pelos parados, y llega 24 horas y decís, bueno, que pase, ¿viste? Que ya está, que sea lo que sea. Totalmente. Todo ese transcurso... tiene que ver y cómo se puede manejar. Bien, ahí, si me dejan decir algo, ahí está el claro ejemplo de lo que es una ansiedad esperable. O sea, es esperable que nosotros podamos sentirnos así. Ahora, ¿cuál sería lo patológico? No me presento a rendir. O llego y me hay voy. Muchos de eso ya es patológico. Eso ya nos da una idea de tengo que arrancar terapia o tengo que hacer algo para solucionar esto, porque si no, la persona no va a avanzar nunca. Claro, nunca lo va a poder superar. Es como superar. Un obstáculo que se presenta, ¿no? Y queremos eludir ese obstáculo huyendo de alguna manera, ¿no? Ahí esta es una de las respuestas conductuales de la ansiedad, la evitación y la huida. Eso es claro, cuando yo hablaba recién de las respuestas que tiene la ansiedad. La conducta evitativa o de huida son la clave para decir, bueno, me parece que tengo una ansiedad patológica que me está afectando a mi vida cotidiana. Claro, no se puede entender la ansiedad si no se tiene en cuenta las conductas de aproximación y evitación, que son cuestiones evolutivas. Tampoco se puede entender todo lo que es depresión y ansiedad como constructos si no se tiene en cuenta la teoría de la evolución, digamos. O sea, somos sistema nervioso de base, más allá de que se hable de una mente, de una personalidad, subjetividad y demás conceptos que son más filosóficos por ahí, como se decía la otra vez. Pero bueno, se entiende más o menos a lo que nos referimos como un acuerdo en común, pero es imposible negar que las emociones cumplen una función. Por ahí con ella hablábamos antes de la charla que hay personas que, incluso colegas que hablan de conductas disfuncionales. No existen las conductas disfuncionales, se adaptan a algo. Que ahora sean aversivas o indeseables o que social y culturalmente no se adapten a ciertos criterios, eso les da como un valor por ahí desagradable, pero toda conducta es adaptativa. Si una persona está tirada en cama porque se le murió el hijo, por ejemplo, perdón el ejemplo muy extremo, está bien. Es totalmente esperable. De hecho, ahí se habla de un duelo. Lo mismo con el tema de estudiar. Si uno pospone y patea, se habla de procrastinación, que también es un constructo. Y qué casualidad que las dos causas son ansiedad y depresión, porque van de la mano en ese sentido. Lo que se utiliza en general, primero es que la persona registre y acepte las sensaciones fisiológicas que tiene, y acepte que esto es una emoción, más allá de las definiciones de ansiedad que pueda haber, porque hay miles. Primero aceptar, porque el hecho de negar una emoción o suprimirla o desestimarla genera más estrés. Como con los pensamientos intrusivos que por ahí tenemos, que son pensamientos, los hay que aceptar. ¿No? Y como decía ella, no es suprimir, es aceptar y decir, bueno, voy a sentir esto, pero lo voy a tolerar. Porque si una persona constantemente evita el estrés, la ansiedad y la depresión, por ejemplo, con consumo de sustancias, con perderse en los videojuegos o intelectualizando y leyendo todo el día, la persona lo que hace es negar de alguna forma este malestar, pero nunca se adapta. Y la repetición es lo que hace que las personas modifiquen su conducta. La habituación, básicamente. Una persona, por medio de la repetición, deja de sentir placer por algunas cosas, por ejemplo, llega a la saciedad, por ejemplo, con el hambre, o pierde miedos. La exposición básicamente es lo que hace que las personas puedan mejorar. Que sea de golpe o progresiva dependerá mucho de cada colega y las consideraciones éticas de cada procedimiento. El problema es el sentimiento de frustración si
si la cuestión o si el resultado es negativo, ¿no? Si la frustración siempre tiene que estar. Ahí está otra de las emociones que la mayoría de la gente tiende a evitar. No, la frustración forma parte. Claro. Yo, aparte de ser psicóloga, también soy profesora instructora, mejor dicho, de salsa, cubana. Y una de las cosas que siempre le transmitimos a nuestros alumnos y alumnas es: permítanse sentirse mal si se van de la clase y no les salió un paso. Claro. Porque esto es parte del aprendizaje. Claro. Uno se frustra y dice, bueno, no quiero ir más. No, al contrario, es parte de ese aprendizaje. Lo mismo sucede en la ansiedad. Si uno se expone y no sale como uno desearía, no importa, hay que seguir intentando porque en algún momento eso va a salir. O sea, la frustración también forma parte de ese proceso. ¿Cómo le enseñamos a esta generación de millennials que no toleran la frustración? Es el ya, es ahora y me tiene que salir bien. En criollo es parte de la vida. O sea, lo siento mucho, pero tienen que adaptarse. Porque la exposición. Y si no quieren exponerse, los problemas lo van a buscar porque las situaciones apremiantes o difíciles son parte de la vida cotidiana. Por eso, por ahí, cuando se habla de trastorno y demás, no es que una persona siempre tiene un trastorno de ansiedad, digamos. Somos que todos también trastornados. Sí. Es parte de la vida, ¿no? No es que vos vas al consultorio por un psicólogo o una psicóloga y decís, mirá, estoy traumatizado. Por ahí vas por consulta, por orientación, asesoría. Por ahí patologizan mucho para nada. Ay, tengo un trastorno porque, no sé, porque niego todo. Bueno, pero es parte de la vida por ahí refugiarse. La evitación también tiene su ventaja como estrategia de afrontamiento. Claro, el tema problema es te quedás en el tiempo. Cuando quedás en un lugar de comodidad, sí, se podría hablar de algo indeseado o algo que es improductivo, por ejemplo. O bueno, trastorno, si ustedes quieren hablar de eso, o disfuncional en el sentido más criollo de la palabra. Como para que lo entiendan. Claro, sí, por ahí el concepto de ansiedad, más allá de que haya diferencias entre colegas y enfoques, es como más o menos que hasta ustedes lo pueden entender por fuera de la psicología, digamos, es un estado de exaltación, nerviosismo, de hipervigilancia, de expectativa. Sí, siempre alerta. Eso mismo. Eso es lo que caracteriza la ansiedad, un estado de alerta constante. Eso es lo que uno puede tomar como distinción. ¿Y en qué edad? No sé si cabe la pregunta, ¿no? Pero, bueno, somos ignorantes y yo quiero aprender, ¿no? Pero ¿en qué edad se da mayormente la ansiedad? ¿En qué rango etario se da? No hay un acuerdo unánime porque hay diferentes autores que han trabajado con esto. Algunos lo sitúan dentro de lo que es la entrada a la adolescencia. Algunos otros lo ubican en la niñez. En la niñez es bastante común que suele aparecer los trastornos de ansiedad. Pero como vuelvo a repetir, la ansiedad forma parte de nuestro ser. De nuestro ser, o sea, forma parte de una emoción. Seguramente esté ahí latente. Hay mayor predisposición en la vulnerabilidad a la ansiedad en cualquier momento de nuestra vida. Sí, claro, pero ¿qué es lo que la puede llegar a desatar? Y muchas situaciones que la persona no pueda afrontar de manera adecuada o esperable. Pero, por ejemplo, ¿hay consultas de trastornos de ansiedad en los adultos mayores? Sí. Sí. Y en la adolescencia también. No, adolescencia, por ahí lo veo entender más. Se puede entender más porque además yo tengo mis hijos también, ¿no? Anda buscando quién soy. Claro. Pero un adulto mayor también es ansioso. Sí, porque si en algún momento de su vida esto se presentó, pero lo dejó pasar y no lo trató en su momento, ¿surge después entonces? Surge después. Mira. Ante diversas situaciones estresantes o de vulnerabilidad, la persona puede otra vez presentar diferentes síntomas de ansiedad. Claro. Pensaba también el tema de la pandemia, cómo impactó principalmente en el adulto mayor el tema de la pandemia. Sí, ustedes piensen que en el consultorio, cuando van a un profesional de la psicología, lo primero que hacemos dentro de todo lo que es correcto o útil es preguntar antecedentes. Claro. La historia de vida de la persona siempre es vital para eso. Incluso el tema de la crianza con las figuras adultas responsables, padre, madre, etcétera, forman antecedentes de cómo una persona maneja situaciones. Ustedes piensen que nosotros aprendemos mucho por imitación y observación. Sí, claro. Si una persona nunca aprendió de parte de otra figura por ir representante o a seguir cómo resolver problemas, por más que tenga 15, 20, 40, 60 años, va a seguir repitiendo patrones. Claro, porque no sabe cómo responder ante determinadas situaciones, más si son novedosas. Por ahí suele ser que las personas obtienen ciertas experiencias de éxito o de recompensa y dicen, bueno, salí airoso de acá, y lo generalizan a otro aspecto de su vida. Y están en una buena racha, por ejemplo, de hacer todas las cosas bien. Claro. Pero ¿qué pasa cuando a esa persona le tocas un tema específico donde se acompleja y se paraliza? Hay gente que por ahí
es excelentemente académica, pero para cuestiones, por ejemplo, interpersonal o de intimidad se bloquea, o personas por ahí que son, no sé, comediantes de stand-up, pero les tomó un examen final y tiemblan, y vos decís, ¿cómo puede ser que una misma persona... Claro. Se expone y ante un papel... Sí, igual, aclaración, no es que la ansiedad es una cuestión propia y predisposición de cada persona solamente, sino que es contextual también. A nosotros no nos sirve de nada que una persona diga soy ansiosa si vos no explicás la situación en la que estás. Claro. Las situaciones son las que generan ansiedad, digamos. Estamos en contacto con un mundo, somos un sistema abierto. Claro. Por ahí en la psicología caemos en este error de buscar todo adentro de la persona, en la interioridad y demás, cuando en realidad es el contexto el que permite o habilita o facilita o predispone que eso surja. Si una persona dice, soy ansiosa, ¿y por qué? Y porque vivo en un hogar hacinada y sufre violencia de género, claramente el problema no es la persona, es el contexto en el que se encuentra. Pero bueno, era esa pequeña aclaración por ahí. Está muy bien, está muy bien. La verdad que le agradecemos muchísimo, está buenísimo, ¿no? Hablar de estos temas. Totalmente, a mí bueno, la cuestión de la psicología y comprender cómo funciona la mente humana me fascina desde siempre. Creo que no estudié psicología porque me faltó tiempo, digamos, me fui para el lado de la comunicación, pero, y bueno, y el trastorno de ansiedad, bueno, yo soy totalmente ansiosa, he tenido mis tratamientos y mi búsqueda de cómo controlarla, creo que la estoy manejando. ¿La estás manejando? Y hay días que, bueno. ¿Qué dicen ustedes? ¿La está manejando? Sí, 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 bueno. Totalmente. Vamos todavía. De poco que la estamos observando. Vamos todavía. Carlos y Ailín, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio también.